Sylvia Likens, de 16 años, junto a su hermana Jenny, de 14, se quedan temporalmente al cuidado de otra familia mientras sus padres viajan. Siempre ha sido alegre y protectora con su hermana menor, pese a las dificultades de su infancia. Nadie imagina que detrás de las paredes de esa casa, algo oscuro y terrible comenzará a gestarse. Era un verano cualquiera en Indianápolis, pero para Sylvia y Jenny estaba a punto de cambiarlo todo. Sus padres, ocupados en viajes y trabajo, confiaron a las niñas al cuidado de Gertrude Baniszewski, una mujer con varios hijos y una casa que parecía normal, incluso acogedora. Nadie podía imaginar lo que realmente sucedía detrás de esas puertas. Sylvia y Jenny, vivaces e inteligentes, venían de una familia unida con 3 hermanos más en casa. Acostumbradas al cariño y la disciplina, no sospechaban que aquel verano pondría a prueba su fortaleza como nunca antes. La familia Baniszewski era numerosa. Entre los hijos mayores, Estefanía y Paula destacaban, y un par de niños más completaban la casa bajo la autoridad estricta de Gertrude. Al principio, todo parecía rutina, pequeñas órdenes, correcciones leves, miradas que medían cada movimiento. Pero poco a poco, el ambiente empezaba a sentirse distinto, inquietante. Como si cada gesto y cada palabra escondiera algo que nadie se atrevía a nombrar. Aún sin saberlo, aquel verano marcaría un antes y un después en sus vidas, dejando una huella que nadie podría borrar. Durante los primeros días, la convivencia en la casa de los Baniszewski se mantuvo dentro de una apariencia aceptable. Sylvia y Jenny compartían habitación, asistían a la escuela y trataban de adaptarse a una casa ajena, llena de normas, ruido y tensiones constantes. Gertrude se mostraba autoritaria, imprevisible, pero aún dentro de unos límites que no despertaban sospechas inmediatas. La situación empezó a deteriorarse cuando los padres de las niñas se retrasaron en el envío del dinero acordado por su manutención. No fue un gran retraso, ni una cantidad excesiva, pero para Gertrude fue suficiente. Cada demora se convertía en un pretexto. Las reprimendas se volvieron más frecuentes, más duras, y siempre recaían con mayor fuerza sobre Sylvia. Jenny, más cauta, observaba en silencio. Intuía que algo estaba cambiando, que cada palabra mal medida podía empeorar las cosas. Sylvia, en cambio, intentaba defenderse, explicar, justificar retrasos que no dependían de ella. Eso solo alimentaba la ira de Gertrude. Poco a poco, los castigos dejaron de ser simples reproches. Llegaron las humillaciones, los insultos constantes, la comida retirada como forma de control. Hacia finales de agosto, la situación dio un giro aún más peligroso. Gertrude empezó a acusar abiertamente a Sylvia de comportamientos sexuales que no eran ciertos. Decía que provocaba a los hombres, que era inmoral y corrupta. No lo decía en privado. Lo repetía dentro de la casa, delante de sus hijos y de otras personas. Aquellas mentiras no eran solo insultos, eran una forma de deshumanizarla, de justificar cada castigo, cada golpe, cada humillación que vendría después. A partir de ese momento, para muchos, Sylvia dejó de ser una niña. Con el paso de las semanas, el clima dentro de la casa terminó de romperse. Lo que al principio eran castigos y humillaciones esporádicas se convirtió en una rutina diaria de violencia. Sylvia ya no era tratada como una invitada ni como una menor bajo cuidado, era un objetivo. Los golpes comenzaron a ser más frecuentes y más duros. No había un motivo concreto, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier silencio servía como excusa. Gertrude descargaba su frustración sobre ella, y sus hijas aprendían rápido. Algunas obedecían por miedo, otras por resentimiento, y otras, con el tiempo, por pura crueldad. En una de esas agresiones, Paula golpeó a Sylvia con tal violencia que se rompió la muñeca. El dolor fue inmediato. El brazo tuvo que ser inmovilizado con una escayola. Pero ni siquiera eso detuvo los ataques. Al contrario,
El yeso se convirtió en una nueva arma, usada para golpearla una y otra vez, sin consideración alguna. Silvia apenas podía defenderse. Cada día estaba más débil, más aislada, más atrapada en un entorno donde nadie parecía verla como una persona. Jenny, su hermana, lo presenciaba todo. Al principio intentó protegerla. Se interponía, suplicaba, trataba de distraer a Gertrude, buscaba cualquier forma de aliviar el castigo. Pero cada intento acababa empeorando las cosas. Las represalias contra Silvia eran más largas, más duras, más humillantes. Con el tiempo, Jenny comprendió algo devastador: hablar no salvaba a su hermana, la ponía en más peligro. El miedo la fue empujando al silencio. No por falta de amor, sino porque en esa casa, cualquier acto de defensa tenía un precio insoportable. Mientras tanto, Gertrude comenzó a construir un relato alrededor de Silvia. La acusaba de mentir, de provocar, de ser mala. Poco a poco, esas palabras fueron calando en quienes la rodeaban. Silvia dejó de ser vista como una víctima y pasó a ser presentada como la culpable de todo lo que le ocurría. La violencia ya no era un estallido ocasional, era el orden establecido dentro de la casa. A medida que pasaban los días, la vida de Silvia, dentro de la casa de los Banistiuski, se convirtió en un ciclo de terror cotidiano. La rutina, que al principio parecía normal, estaba impregnada de miedo y vigilancia constante. Cada gesto, cada palabra, podía desencadenar un castigo. Cada error real o imaginario era motivo suficiente para la ira de Gertrude y sus hijas. Gertrude se volvió cada vez más imprevisible. Los castigos físicos se combinaban con humillaciones psicológicas, insultos, amenazas y órdenes absurdas que tenían que cumplirse sin cuestionarlas. En varias ocasiones, Silvia era atada o encadenada en la escalera del sótano, casi sin poder apoyar los pies en el suelo, obligada a permanecer horas en posiciones incómodas, mientras Gertrude supervisaba con ojos fríos y calculadores. Los castigos se volvían cada vez más dolorosos y meticulosos. Se la bañaba con agua muy caliente, intensificando el sufrimiento de manera deliberada. En otros momentos, unas palabras crueles y humillantes le grabaron en su piel, convirtiéndose en un recordatorio imborrable. Las hijas de Gertrude continuaban aprendiendo de su madre. Paula y Estefanía, entre otras, participaban activamente en cada castigo, amplificando el dolor con cada golpe y cada palabra cruel. La violencia se había convertido en la norma, y Silvia estaba atrapada en un entorno donde cada día significaba nuevas pruebas de resistencia, dolor y humillación. Hacia finales de agosto y principios de septiembre, la intensidad de los castigos alcanzó un nivel aún más extremo. La vigilancia era constante, los gritos y llantos llenaban cada rincón de la casa, y Silvia se encontraba completamente aislada, sin escapatoria. La brutalidad de Gertrude y sus hijas marcaba cada hora, cada movimiento, cada instante de su vida. En aquel hogar, cada día era una prueba de resistencia, y cada noche traía consigo la certeza de que el tormento continuaría. La violencia física y psicológica no tenía límites, y la rutina del horror se había asentado como la única realidad de la casa. El hambre se convirtió en un castigo diario, una tortura silenciosa que debilitaba cada fibra de Silvia. Durante días, su cuerpo apenas recibía alimento, y la falta de fuerza la hacía más vulnerable a cada humillación. En una de las ocasiones más crueles, Paula, con la frialdad de quien no siente compasión, la obligó a tragar algo tras días sin comer. Lo vomitó casi de inmediato, y entonces, como una nueva prueba de dominio y degradación, no es necesario mencionar lo que Paula la obligó a hacer con su propio vómito. El miedo se convirtió en un compañero constante. Silvia ya no solo sufría físicamente. La amenaza de la muerte empezaba a acecharla en cada palabra, en cada mirada. Un comentario de Gertrude, cargado de insinuación y de malicia, hizo que la certeza de que sus días estaban contados se clavara en su mente.
Sus manos temblaban al contárselo a Jenny en un susurro, buscando consuelo en su hermana. Creo que voy a morir. Aquellas palabras fueron un hilo de desesperación y de conciencia brutal, pero también un impulso que encendió en ella un último instinto de supervivencia. Encerrada en el sótano, la oscuridad la envolvía como un manto opresivo. Cada respiración parecía un esfuerzo titánico. Cada movimiento exigía fuerzas que ya casi no tenía. Durante la noche, la desesperación la impulsó a golpear una ventana, con manos débiles, pero llenas de determinación. Cada golpe resonaba en la quietud del sótano, un eco de súplica, que buscaba ayuda en un mundo que parecía haberla olvidado. Fue entonces cuando una vecina escuchó los ruidos. Por un instante consideró llamar a la policía, pero al cesar los golpes y no percibir más señales, decidió que no había motivo suficiente para intervenir. El tiempo transcurría con un ritmo cruel y tortuoso. Hambre, dolor físico y humillación se mezclaban en cada instante, haciendo que los días parecieran eternidades. Silvia se enfrentaba a cada momento con un silencioso esfuerzo por sobrevivir, recordándose a sí misma que cada respiración era un pequeño triunfo sobre la oscuridad que la rodeaba. En su mente, los recuerdos de días más felices contrastaban con la brutalidad presente, creando un espacio donde la resistencia y la desesperanza convivían de manera imposible. Incluso en ese aislamiento absoluto, la voluntad de Silvia no se extinguía del todo. Cada gesto, cada intento de mantenerse consciente, era una pequeña rebelión contra quienes habían intentado borrar su existencia. En aquel sótano, en la soledad y la oscuridad, Silvia permanecía viva, luchando con cada fragmento de fuerza que le quedaba, resistiéndose a desaparecer, bajo el peso de una crueldad sin límites. La noche en el sótano fue seguida por un silencio que no presagiaba nada bueno. Para la mañana del 26 de octubre de 1965, Silvia ya no podía hablar de forma inteligible, ni coordinar los movimientos de su propio cuerpo. Casi sin fuerzas, golpeada por semanas de privación, tortura y hambre, su mente oscilaba entre lucidez y delirio. Cuando la sacaron del sótano esa mañana, su estado era tan crítico que ningún acto de salvación parecía ya posible. Gertrude la colocó en la cocina, apoyada contra una pared. Intentó darle una rosquilla y un vaso de leche, pero Silvia fue incapaz de llevar el vaso a sus labios, o morder siquiera un trozo de la rosquilla. Frustrada, Gertrude arrojó el alimento al suelo y la devolvió al sótano. Allí, en la oscuridad, Silvia siguió murmurando palabras incomprensibles, luchando con cada aliento. Estaba en un estado que ya no sabía distinguir entre vida y muerte. Su cuerpo, castigado por semanas de hambre, golpes, quemaduras y privaciones, estaba demasiado agotado para responder a nada más. Casi sin fuerzas, ya no podía hablar con claridad ni mantener la conciencia firme. Cada latido era un esfuerzo, cada respiración un peso, que su cuerpo ya no quería sostener. Finalmente, dejada sola en el sótano, su organismo cedió. Su vida se extinguió silenciosamente, sin un último gesto, sin un último aliento que anunciara el final. Silvia ya no vivía. Cuando Gertrude comprobó que Silvia no respondía, su reacción no fue de consternación tranquila ni de llamada inmediata a ayuda. En un intento desesperado, por creer que la niña aún respiraba, la golpeó con un libro sobre el cuerpo, gritando que no estaba muerta, que estaba fingiendo, como si un último golpe pudiera devolver a la vida a alguien que ya había sido derrotado por tantos meses de tortura. Al ver que ese último acto de negación no tenía efecto, Gertrude ordenó a uno de sus hijos que llamara a la policía desde un teléfono público cercano. La llegada de los agentes ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde. Entraron en la casa y fueron conducidos hacia una habitación. Allí encontraron el cuerpo de Silvia, cubierto de marcas, llagas, golpes, lesiones que indicaban un abuso prolongado y brutal. Su apariencia no era la de un accidente ni la de una enfermedad natural, era el reflejo de meses de castigo sistemático. Gertrude, en presencia de los oficiales,
Presentó una carta que había obligado a Silvia a escribir, intentando culpar a adolescentes desconocidos por los abusos. Afirmó que Silvia había huido y regresado herida. Dijo que ella había tratado de cuidarla, y que había aplicado alcohol a sus heridas como pudo antes de morir. Esa historia no resistió el análisis. Los hechos físicos hablaban por sí mismos. Los testimonios encajaban, y la verdad empezó a verse con claridad. Jenny, obligada a repetir la versión ensayada, dio un paso crucial en ese momento. Susurró a los oficiales: «Sáquenme de aquí, y les contaré todo». Esa frase, apenas audible, fue lo que rompió la máscara oficial que Gertrude intentaba presentar. En cuestión de horas, la policía arrestó a Gertrude Baniszewski, a Paula, a Estefanía y a uno de los hijos más pequeños de Gertrude, bajo sospecha de asesinato. También fueron detenidos otros adolescentes del vecindario que habían participado en los abusos. Todos ellos quedaron a disposición de los tribunales. Recordar la historia de Sylvia Likens no es un ejercicio de curiosidad macabra. Es intentar comprender la magnitud del horror que soportó una niña, atrapada en un círculo de violencia sistemática, donde cada día, cada gesto y cada palabra se convirtió en una prueba de supervivencia. Su cuerpo estaba marcado por más de 150 heridas, llagas, quemaduras, golpes, cicatrices, que eran testimonio del abuso prolongado y deliberado al que fue sometida. Estas cifras no son simples datos. Son la medida concreta de un sufrimiento tan extremo que resulta difícil imaginarlo sin estremecerse. El ataque a la vida de Silvia no fue un accidente, ni un fallo circunstancial. Fue un acto colectivo de crueldad, perpetrado por quienes deberían haber cuidado de ella, y por adolescentes que, en distintos grados, se unieron a la violencia. La madre, Gertrude Baniszewski, recibió cadena perpetua, aunque posteriormente fue puesta en libertad condicional, tras cumplir casi 20 años en prisión. Paula Baniszewski fue sentenciada a 20 años, pero no llegó a cumplirlos completos. Uno de los hijos pequeños de Gertrude, y los dos adolescentes vecinos implicados, cumplieron condenas entre 5 y 10 años según su participación. Estefanía, demasiado joven en el momento de los hechos, no fue procesada penalmente. Estos datos muestran la aplicación de la ley, pero jamás pueden borrar ni reparar el daño irreversible causado. Silvia fue entregada a una familia que se mostró despiadada. Y la brutalidad se originó y se sostuvo dentro de ese hogar, legitimada por la madre y amplificada por los hijos y adolescentes que participaron. La muerte de Silvia no puede compensarse con condenas. La justicia aplicó la ley, pero el daño ya estaba hecho, y su memoria de sufrimiento permanece como advertencia. Recordar a Silvia es reconocer la fuerza con la que intentó resistir, la dignidad que mantuvo incluso en la soledad del sótano y la valentía de quienes, como Jenny, rompieron el silencio al final. Es también un recordatorio doloroso de que proteger a los más vulnerables exige vigilancia, sensibilidad y humanidad. Cuando estos elementos faltan, las consecuencias pueden ser irreversibles y devastadoras. Si esta historia te ha impactado, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte próximos relatos de sucesos reales y oscuros. También puedes dejar tu comentario sobre lo que te ha provocado escuchar esta historia. Cada reflexión cuenta para mantener viva la memoria de quienes sufrieron injusticias.